Bueno, en Japón también llueve y parece que Galicia trajo la lluvia a ¿Habéis Tokio. traído vosotros la lluvia? Hemos traído la lluvia a Tokio. Bueno, ahora nos toca una mañanita un poco movida porque tenemos que comprar cosas para la cámara, fundas, tenemos que imprimir carteles para la feria, tenemos que llevar la publicidad y tenemos que hacer el montaje del stand. Todo esto por la mañana. Hay que moverse, aunque en Tokio es muy grande, hay muchos sitios, pero bueno, tienes que moverte para ir a estos distintos sitios. Y después por la tarde-noche quedamos con el importador para hacer unas jornadas para intentar buscar los platos que mejor maridan con nuestros vinos y quedamos en un restaurante y bueno, hoy vamos a necesitar el tiempo. Todos los taxis tienen esta especie de encaje de bolillo que es muy curioso, nos llama mucho la atención a los occidentales. ¿Peculiaridades que tienen? Pues que las puertas atrás se abren solas y se cierran solas. Es peculiar. Tienen todos ahí el GPS, que es impresionante. Bueno, estamos en el país de las tecnologías, está claro. Mitsubishi 銀行さんの角。それわかります。はい、すいません。青い。Hacemos dos de cada, dos diseños de cada. ¿Y era blanco y negro o truques de color? No, todo blanco y negro, todo blanco y negro. Entonces montamos y después vamos a hacer la compra. Eso volvemos a la feria, hacemos compras. Claro, y después volvemos al hotel. ¿Te parece? Down for Shibuya. The next station is Shinbashi. Tenemos que ver el cambio Ahora vamos a pasar por edificios. Bueno, ya ves a qué zona estamos yendo. Ahí abajo hay terrazas, aunque ahora no haya gente en la terraza. Pues mira, ahora estamos sobre el nivel de la calle, pues a unos 8 metros. Hay 2 pisos, ¿no? Por lo menos. 8, sí, 8 o 10 metros. Mira, la gente por ahí paseando y nosotros por aquí al lado del metro. Bueno, en el tren. Aquí solo hay 2 niveles, pero yo llegué a ir por sitios que hay 4 niveles de carreteras. Bueno, ya ves, mira, las casas están aquí a nada. Normales son pisos. La oficina, tienda ahí es abajo, pero de esto, piso. Mira, estamos a la altura de un cuarto. Bueno, y todo lo que hay hacia abajo. Un parque.
pena que esté nublado, si no se veía bien el puente. Este es el edificio Tokyo Bisai, que es donde se va a hacer la feria. Es un recinto donde se celebran muchísimas ferias anualmente en Tokio, ferias muy importantes. Hoy vamos a montar nuestro stand y bueno, vamos andando entonces. Este es el stand que nos concedieron. Ahora lo que tenemos que hacer es montar un poquito, colocar las botellas a la vista, toda la papelería que imprimimos. Habrá que ponerla, pues eso, que tenga una buena posición para que se vea desde fuera. Además nos dieron una calle que es mucho más transitada y es probable que tengamos más afluencia de público. El stand del año pasado era blanco y este es negro y yo creo que va más con nuestra imagen, con lo cual creo que va a resaltar más la imagen de nuestros vinos este año con este stand que el año pasado. Estamos con nuestros compañeros de Japón, Saito-san y con Taku-san y nuestra corresponsal española en Japón, Megumi-san. Estuvimos probando distintos pescados y distintos platos japoneses para ver cuál marida mejor con cada uno de nuestros vinos. Llegamos a la conclusión de que tanto el atún rojo, las puntillas como el medregal maridan muy bien con trup. Son pescados un poquito más suaves y son menos grasos. Por otra parte tenemos el salmón, el caballo y la carne de ballena, que al ser pescados más grasos maridan mejor con mar de Vero, puesto que es un vino que tiene más densidad y debido a la crianza sobre lías es un vino mucho más ligero y con boca y armoniza mucho mejor con estos pescados más grasos. Ya ves que tengo mucho dominio con los palillos, ¿eh? ¿Sí? Muy bien. Perfectamente. Entonces,